Muchas personas preguntan, ¿qué es eso de lo sobrenatural? ¿Qué es eso de ese movimiento? ¿De dónde ha salido? ¿Quién lo trae? ¿Quién lo promueve? Amigo televidente, lo sobrenatural no es otra cosa que la presencia de Dios moviéndose en la vida de un hombre que se ha humillado, que ha reconocido su condición de pecador, que ahora vive bajo el gobierno de Jesucristo y que está disponible para que el Espíritu Santo, quien representa el reino de Dios, se manifieste y pueda hacer toda clase de milagros, señales, prodigios en aquellas personas que lo necesitan. Así que usted no debe asombrarse, más bien debe asombrarse de que no hayan manifestaciones sobrenaturales en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su hogar, en su iglesia. Porque el Señor Jesucristo fue bien claro. Dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, lo sobrenatural no es otra cosa que la presencia de Dios operando, manifestándose en la vida de un hombre para cumplir un propósito, ir por los perdidos, los desamparados, los oprimidos, los depresivos, los enfermos, etcétera, etcétera. Yo quiero iniciar este programa junto a mis hijos amados, quienes siempre me acompañan, Pierre, Andrea, refiriéndome a lo que dijo Jesús en Juan 3:3. Dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. Y cuando el Señor Jesucristo habló de nuevo nacimiento, no estaba hablando del nacimiento físico, estaba hablando de un nacimiento del Espíritu, que se produce cuando un hombre pecador reconoce su condición, ¿sí?, de pecado, de desobediencia, de ataduras, de iras, pleitos, enemistades, celos, contiendas, odios, resentimientos. Reconoce que es un esclavo del pecado y reconoce que Cristo en la cruz le hizo justicia y que tan solamente diciéndole, Jesús, yo soy pecador, perdóname, y creo que en la cruz me hiciste justicia ante Dios Padre, aquí está mi corazón, te lo entrego. En ese momento Cristo viene y se convierte en tu Señor, en tu dueño, en tu propietario, porque te compró a precio de sangre y tú ya no tienes ningún derecho a seguir viviendo como vivías antes, pero sí tienes derecho a ser hijo de Dios, a recibir un nuevo corazón, a recibir sanidad, libertad y sobre todo a tener al Espíritu Santo las 24 horas del día. ¡Qué extraordinario! Es espectacular, apóstol, porque la palabra también en Ezequiel 36:26 habla de que pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Ese nuevo espíritu que Él pone dentro de nosotros está antecedido por un arrepentimiento, como usted bien lo hablaba. Ese arrepentimiento no es más que un giro de 180 grados que el ser humano hace, donde reconoce su condición de ser humano limitado, pecador y que necesita de Dios. Reconoce que sin Él nada puede hacer. El verdadero arrepentimiento es cambiar de actitud hacia Dios, hacia mi entorno y hacia mí mismo. Y dejar esa autosuficiencia. Exactamente, esa autosuficiencia que tanto daño nos hace a todo ser humano. ¿Por qué? Porque... Perdón, hija. Y aparte de la autosuficiencia, Pierre, es la causa por la cual el enemigo te pone un velo para que el evangelio no llegue a ti. Claro, y te mantengas esclavo sin que tú te des cuenta. Porque cuando el Señor Jesucristo empezó a hablar de estos temas, los judíos le dijeron, ¿cómo tú dices que somos esclavos y nosotros somos libres? Y el Señor Jesucristo le respondió y le dijo, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, le dijo. Pero ellos no lo podían entender, no lo podían comprender, que su orgullo, su autosuficiencia no los dejaba ver que eran esclavos de sus debilidades, de sus miedos, temores, vicios, orgullos, etcétera, etcétera. Y es esa autosuficiencia, apóstol, que hace que el ser humano entre en ese círculo de negación, donde todo el tiempo está negando su realidad y está queriendo ponerse capucha para no reconocer que necesita de Dios. O por otro lado, Pierre, de repente está queriendo dejarse llevar por las doctrinas de demonios mentirosas que dice la Biblia, como el humanismo, que le ha hecho creer al hombre que él es el centro y que él puede solucionar los problemas del siglo XXI. Yo creo que esa es una mentira. La teoría de la evolución, que venimos del mono y que lo hace creer al hombre, sí, que es un animal y que él puede estar en control de su mundo. No, señor. Fue Cristo el que creó el universo. Somos una creación de Dios caída, pero vino Jesús a salvar todo
lo que se había perdido. La pregunta es, ¿qué necesito para entrar en esta nueva vida y en esta manifestación de lo sobrenatural? Bueno, una vez que se ha producido el arrepentimiento y la conversión, como decía, es un cambio de actitud hacia Dios, hacia mi entorno, hacia mí mismo, y es un cambio de mente, porque viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mente. O sea, es una transformación total. Una vez que ha habido arrepentimiento y conversión, yo no puedo experimentar lo sobrenatural, como usted decía, es la misma presencia de Dios moviéndose entre nosotros, con toda clase de milagros, prodigios y sanidades, ¿no? Para que la gente lo entienda más o menos, si yo meto mi dedo en el enchufe, la electricidad va a provocar algo en mí. Me va a botar más allá, va a provocar algo porque es poderosa. Lo mismo es con nosotros. No podemos pretender tener contacto con Dios y que nada suceda a nuestro alrededor y seguir como si Dios fuera alguien natural. No, cuando tenemos un contacto con Dios siempre van a producir cosas. Entonces por eso es que nosotros vemos gente quebrantada, tirada de rodillas llorando, la gente no entiende. Vemos a otros gozosos, alegres, no sabemos qué fue lo que pasó. Otros pidiendo perdón, otros son sanos, otros son liberados, otros se les va la depresión. Y hay gente que dice, no, eso es una farsa. No es una farsa, sino que al tener un encuentro con un Dios sobrenatural empiezan a suceder cosas, tiene que suceder. Entonces, pero para que eso suceda, yo necesito ciertos requisitos, les vamos a llamar, porque son requisitos, ya que si no hay intimidad, no hay obediencia y no hay palabra, no hay Biblia, esto no puede suceder. ¿Por qué? Porque la intimidad me da el derecho a gozar de esos beneficios. Si no, va a aparecer cualquier falso pastor en la televisión ofreciendo milagros y sanidades y vendiendo cosas, pero sin embargo sin hablar, sin arrepentimiento, sin hablar del pecado, sin hablar de conversión, sin hablar de intimidad, sin pasión por Dios, sin obediencia. Entonces entramos en lo mágico, ¿no? En donde puedes recibir lo sobrenatural sin necesidad de provocar ninguna transformación en tu interior. Y eso es lo que le gusta al ser humano. Al ser humano le gusta lo fácil. No quiere obedecer, no quiere arrepentirse, no quiere buscar a Dios. ¿Qué quieren? Que le vendan algo a cambio de un milagro, que le digan tienes que irte caminando hasta tal lugar, tienes que hacer cierta penitencia. La gente le gusta en primer lugar lo rápido, y dos, le gusta algo que les duela. Le gusta como que poder pagar con ellos, y creen que caminando hacia cierto lugar o poniendo dinero, comprando algo en televisión, van a obtener su milagro. No, la Biblia habla de la oración, habla de la intimidad. Dice, si me buscas en lo secreto, te recompensaré en público. Si te humillas, si te arrepientes, si dejas tus malos caminos, mi oído estará atento a tu oración. Y además de eso, la palabra es un elemento poderoso para sanar, para liberar y para transformar. Dice el Salmo 107:20, y enviaré mi palabra y los sanaré y los libraré de sus ruinas. Pero también la palabra dice que la palabra es refrigerio y medicina para nuestro cuerpo y nuestros huesos. Quiere decir que cuando la atesoras, la guardas, practico, la creo, la obedeces. Dice también Jeremías 1:12, yo me apresuro a cumplir mi palabra. Y dentro de la palabra están un sinnúmero de promesas reales que hombres a lo largo de la historia lo han practicado y ha funcionado. Y lo único que estamos haciendo nosotros es sumarnos a esos hombres que le han creído a Dios, lo han amado, se han arrepentido, han dado ese giro de 180 grados, han empezado a intimar con Él, a creerle y han empezado a verlo con nosotros y estamos viendo. Andrea, ¿qué opinas sobre lo que decía Pierre? Se necesita arrepentimiento, pero ¿qué más tú crees que se necesita para empezar a experimentar esa vida sobrenatural? Apóstol, creo que es tan necesario la renovación de la mente, que cabalmente eso implica también el arrepentimiento, un cambio de mentalidad, pero el cambio de mentalidad no se produce por una simple oración donde confiesas al Señor Jesús en tu corazón. Y pides Ese perdón. Es el primer paso y es importantísimo, sí, es importantísimo, pero de ahí en adelante tú tienes que seguir dando más pasos y eso tiene que ser agarrado de la palabra de Dios. Pero apóstol, y aquellos que se preguntan y dicen, por ejemplo, pero si aceptar a Jesús es suficiente, ¿acaso Jesús no es tan poderoso y eso basta para todo? Aceptar a Jesús y se solucionan todos los problemas. Pero la gente no sabe que cuando uno acepta a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar a mi espíritu y eso es lo que nace de nuevo. Y claro, tienes que alimentarlo con la palabra. Por eso dice la Biblia que renovemos nuestra mente todos los días. ¿Por qué? Porque tiene que llegar el momento
en que tu vivir, tu actuar, tu proceder ya no obedezca a la cultura, a las tradiciones, ni a tus estados de ánimo, ni al tincazo. Obedezca a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis. ¿Por qué? Porque quiere decir que he sufrido una transformación, he cambiado de creencia, he cambiado los contravalores. Por decirte, un contravalor es la desobediencia, y un valor en el reino de Dios es la obediencia. Cuando tú empiezas a obedecer la palabra, pasas de ser un cristiano superficial a ser un cristiano con una fe sólida que se alimenta y crece todos los días con tus devocionales, leyendo la Biblia, porque tú tienes que conocerlo a Dios, interesarte por Él. ¿Y dónde más lo vas a conocer si no es en la palabra y de rodilla? Entonces, cuando tú empiezas a buscarlo a Dios, a atesorar su palabra, de por sí hay una manifestación del nuevo hombre, dice la Biblia, de la nueva mujer. Pero tú estás haciendo tu parte. No estás esperando un milagro de la noche a la mañana, de que Dios te cambie. Los milagros que tú ves físicamente van a ser una consecuencia de estar en ese proceso de transformación, purificación y limpieza. Claro que sí, apóstol, porque la palabra es tan fundamental, porque hay tantas iglesias donde están llenas de personas, pero sin embargo son cristianos que están muertos. ¿Por qué muertos? Porque no saben ni siquiera cuáles son las promesas que Dios tiene para sus vidas, porque no leen la palabra. Entonces, ante un problema, sucumben. Ante una crisis, sucumben, se deprimen, no saben cómo solucionar. Otros dejan el liderazgo. Claro, entonces tú tienes que leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra es fundamental, tu tiempo de intimidad, la palabra es la que va a traer la renovación en tu mente, y aparte que es por medio de la palabra que nosotros podemos conocer cuáles son nuestros beneficios que tenemos al momento en que nos arrepentimos y dejamos que el gobierno de Dios, que es la misma presencia de Dios, venga a gobernar mi corazón. Mira, uno de esos beneficios es que nos convertimos en herederos de sus promesas. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! Padecemos, quiere decir que entramos en una lucha con el reino de las tinieblas. Empezamos a perder amistades, la gente nos dice son unos radicales, empezamos a ser cuestionados, la gente se burla, porque antes teníamos una fe superficial. Podíamos estar con un amante, al otro día en la iglesia con mi esposa. Podíamos estar en la presencia de Dios, dije, y al otro día engañando, mintiendo. Eso es, no teníamos definido una posición y no nos dábamos cuenta que éramos esclavos de un reino de las tinieblas. Pero ahora, dice, hay oposición, hay persecución, hay padecimiento. ¿Por qué? Porque tú empiezas a ir en contra de lo tradicional, de la corriente, y te vuelves un cristiano de la palabra de Dios. Entonces se acaban las excusas. Hay tantas personas cristianos que dicen, pero yo no puedo cambiar este pecado nuevamente y caigo en el mismo pecado. Y mira, otro beneficio es que somos libres de la influencia demoníaca y del pecado. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, apóstol, qué importante que nosotros aprendamos que tanto la intimidad, la oración con la palabra deben estar unidas, no separadas. ¿Por qué? Porque hay personas que oran pero que no leen, y hay personas que leen pero que no oran. Pero sin embargo, la revelación de la palabra viene cuando yo tengo intimidad y relación con el Espíritu Santo. Y no es la palabra en sí muerta la que produce un cambio en mí, sino la palabra revelada, la palabra rema. Entonces, y esa rema viene cuando hay intimidad, humildad. Claro, cuando dice la palabra: enviaré mi palabra y los libraré y los sanaré de la ruina. Pero está hablando de la palabra ungida, la palabra revelada. Está hablando de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Eso es lo que produce poder. Y para que poder. lo entienda el apóstol, el pastor y doña Pancha, la unción no es otra cosa que la manifestación del Espíritu Santo, porque tu corazón está rendido, dispuesto a obedecer, dispuesto a cambiar. Tú estás cooperando y el Espíritu se empieza a manifestar. Y punto. No hay mucho misterio. Y cuando usted le dice: Señor, no estoy conforme, ahora quiero servirte. Señor, quiero llevar el evangelio, quiero compartir mi testimonio. Tú vas y lo haces. Y el Espíritu empieza a manifestar los milagros. No son nuestros.
Él los manifiesta. Dice la Biblia que Él a cada uno le da don de sanidad, milagros, señales, y a cada uno da en particular, escucha esto, de poderoso, como Él quiere. Yo le digo al Espíritu Santo, gracias, porque hallé gracia ante ti, y tú lo haces a través de mí, pero no es mío. Y si tú no lo tienes, en vez de no decir, no, yo no creo en eso, ¿por qué no dices más bien, Espíritu, yo también lo quiero? Hazlo conmigo, estoy dispuesto, voy a ir. Si tú estás dispuesto a ir a los hospitales, a ir a las cárceles, a ir a los más necesitados, tenlo por seguro que el Espíritu lo hará contigo. Nosotros queremos dejarte con unas imágenes extraordinarias de lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de nuestras vidas. Hombres y mujeres comunes que hemos venido a los pies de Jesús, nos hemos rendido, le hemos amado, hemos agradecido tanto por lo que hizo por nosotros en la cruz, por el perdón, por la salvación, por la vida eterna, que ahora no concebimos hacer otra cosa que no sea compartir esa buena noticia con el mundo entero. Para eso vivimos. Y por ende, el Espíritu se manifiesta por amor a la gente y para honrar nuestra fe y nuestra disposición a servir. Apóstol, aquí yo tengo algunos mensajes de personas que le han escrito de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Pipo Castro: Apóstol, soy de Honduras. Para mí ha sido de mucha bendición su programa. He aprendido a morir a mí mismo y dejar que la vida de Dios crezca en mí. Lo bendigo. Ricardo Rojas: Apóstol Marcelo Salas, tan solo 5 minutos lo vi y fueron suficientes para sentir algo que hace mucho tiempo no sentía. Volví a sentir esa pasión para dejar un legado de impacto a mis generaciones futuras. Le mando un abrazo desde Monterrey, México. Aquí hay otra persona, Glendy Flores: buenas tardes, solo escribo para agradecer la oración que hizo por mí, por mis estudios. Salieron bien, Dios me sanó y le agradezco el haber podido orar por mí. Dios me sanó de un virus que tenía. Saludo desde Veracruz y espero que siga orando por mí. Gracias, Apóstol Marcelo. Buenos días, lo veo por enlace, su programa y prédicas son de gran bendición para mi vida. Saludo desde Costa Rica. Bendiciones. Yo, antes de ir a este bloque de milagros y prodigios, para que tú puedas ver que lo sobrenatural existe, es lo más normal para los hijos de Dios, orar por todas aquellas personas que me están viendo. Yo quiero que, sin importar el problema que estés pasando, sin importar las circunstancias que estés viviendo, quizás la muerte de un ser querido, quizás una enfermedad, quizás estás en el hospital, quizás me estás viendo desde la cárcel, quizás me estás viendo en el hogar y estás depresiva, estás adicta a los fármacos, quizás estás llorando por un hijo. No importa lo que estés pasando, quiero llevarte a los pies de Jesús, ese Jesús que me transformó la vida, que me quitó la adicción a las drogas, que me liberó de la locura de los fármacos, que me liberó del alcoholismo, que restauró mi familia y que ahora me ha dado la honra de ser su siervo. Ora conmigo. Jesús, después de escuchar tu palabra y reconocer que tú eres el Todopoderoso, el Creador del universo, el Dador de la vida, el Hacedor de milagros, y que fuiste una cruz para pagar por mis pecados, pero el que resucitó y vive por los siglos de los siglos. Rindo toda mi vida delante de ti y te pido perdón, Señor, por toda mi vida pasada, por las decisiones que he tomado, por el tiempo que he vivido lejos de ti, ajeno a tu voluntad. Yo te pido misericordia. Y pido que seas mi Señor y mi Salvador y que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario me limpie, me purifique, me santifique. Dame un nuevo corazón, como dice tu palabra, y pido que tu Santo Espíritu venga y llene mi vida. Yo necesito de ti, Espíritu Santo. Yo, en un acto de fe, creo que he sido perdonado, perdonada, que el Espíritu Santo ha venido a mi vida y que Él me guiará en el camino. Me dispongo a leer tu palabra, a empezar los días de rodilla y a creer que lo sobrenatural en mi vida también será algo normal. Gracias, Jesús. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo
declaro, decreto que no hay ninguna legalidad por parte del diablo sobre esa vida. Este hombre, esta mujer, este joven se arrepintió. Y yo declaro que la sangre de Cristo le ha hecho justicia, que el Señor está ejerciendo gobierno sobre él. Y con la autoridad que usted nos ha dado, yo quebranto toda atadura, toda cadena, toda influencia demoníaca se quebranta. Y te declaro libre en el nombre de Jesús. Desato tu vida ahora. Quebranto cualquier maldición generacional de enfermedades. Ato y reprendo al hombre fuerte de la enfermedad. Cualquiera sea tu nombre, te ordeno fuera de esta vida. Toda enfermedad se seca. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe tu milagro y di conmigo. Abre tu boca, dilo: Señor, gracias. Estoy sano, estoy sana. Y te prometo que voy a vivir para contarle al mundo lo que hiciste en mi vida a través de esta oración. Amén. Nos gustaría que nos escribas para que podamos leer lo que Dios hizo en tu vida a través de este programa, como acabamos de leer con la profeta Andrea. Estas personas que están agradeciendo por las cosas que Dios está haciendo a través de estos medios. Te bendigo en el nombre de Jesús y te aliento, sé fiel. Busca al Señor, congrégate en una iglesia. Hay cosas extraordinarias que Dios tiene preparadas para ti y que tú no las conoces. Y en la medida que lo busques, vas a ir descubriendo todo lo que tú siempre debiste ser. Tú no eres lo que tendrías que haber sido en este momento. Eso lo vas a descubrir en la Biblia. Te dejo con estas imágenes espectaculares, sobrenaturales. Bendiciones. Esto realmente es sorprendente. La semana pasada la niña estaba con el ombligo inflamado. Tenía una infección que salía pus. Ella cuenta que dice que el ombligo estaba abierto. La llevaron al médico y la doctora le dijo: tienes que programar urgente una cirugía. ¿Por qué? Porque estaba infectado el ombligo. El anterior domingo ella estaba aquí y en medio de la alabanza ella dijo: Señor, hoy yo quiero ver tu gloria. Y dice que cuando fue a su casa puso las manos sobre la niña y oró. Al otro día la llevó al médico para que la revisen. Dicen que los doctores buscaban y buscaban. No había infección. La cirugía se canceló. El ombligo se cerró por completo. ¡Wow! ¡Fílmame esto! Eso estaba lleno de pus. Estaba abierto. Abierto estaba. Y buscaban y no hallaron nada. Ahora mira, está todo cerrado. ¿Qué te dijo el médico? No tiene nada, esta niña está sana. ¿Pero qué te dijo después de ver que esto estaba abierto, lleno de pus? Asombrado porque hasta con lupa la buscaban y la buscaban y no tiene nada. La buscó con lupa y no había. Y no sé vivir, amado de mi alma. La hermana hace 3 meses, su hija cayó enferma con convulsiones, la llevaron al hospital de niños. La enfermedad que le detectaron era un herpes en el cerebro, era un caso en 1 millón de personas. A una persona le salía esa enfermedad. Los médicos no sabían cómo tratar con ella. La brigada de hospitales fue al hospital, entraron, la niña estaba llena de tubos, llevaba casi 2 semanas sin despertar. Oraron por la niña, cortaron toda maldición de brujería porque los padres habían practicado la brujería. Se cortó la maldición, profetizaron vida. A la semana despertó y este martes le dieron de alta y el herpes desapareció completamente del cerebro, no tiene nada. Poderoso. Los evangelistas fueron y oraron en el hospital. Sí. Usted estaba en el hospital con su hija, sí, no entubada, ahí. Sí. con un diagnóstico terrible de los médicos. Sí. ¿Qué pasó? Oh, mi hija salió como si nada hubiera pasado. Ahorita está como si nada hubiera pasado. Hay poder en la sangre. ¿Qué decían los médicos? Que no iba a ser normal nunca. Que no iba a ser normal nunca, dijeron. Sí, que le pusieron en una vitrina donde estaba ella solita, que de ahí los niños salían torcidos o muertos, siempre. Estaban esperando lo peor. Ajá, sí. ¿Qué pasó después que oró el evangelista? Después que oraron los evangelistas, al otro día
fui a las 5 de la tarde, mi hija ya no tenía el tubo y así después saliendo. ¿Cómo está tu hija ahora? Está como si nada hubiera pasado. Puedes exaltar a Jesús en esta noche. ¡Gloria a Dios! Puedes darle la gloria más fuerte. ¡Gloria al Padre! ¡Aleluya! Hay poder en la sangre de Cristo. Apóstol, esto realmente es sorprendente. Ella hace 2 semanas vino aquí a la iglesia porque Dios la había liberado de la depresión. Y ese día ella había venido con parches porque las heridas que tenía debido a una enfermedad autoinmune que se llama pioderma gangrenosa, durante 10 años ella era esclava de esa enfermedad. Las heridas no cerraban, no secaban. Dice que el día jueves que ella vino acá y usted oró por ella, dice que en la noche, desde el momento que ella oró aquí en la iglesia, dice que sentía como hormigueos en todo el cuerpo. Durante toda la noche ella sintió eso. Que como si le estuvieran parchando todas las heridas, y a partir de ese día las heridas empezaron a secar. ¡Wow! Y aquí pueden ver, esta es la prueba, las heridas del rostro totalmente secas durante 10 años. Bendito sea. ¿Se acuerdan que la vio? Claro, mi hija amada. En el cuello también. Se secó todo. Gracias, Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Rey.